Hola, mi nombre es Liliana Durán Aparicio y les voy a estar hablando un poco de por qué elegí la carrera de psicología. Inicialmente me apasiona muchísimo y en el proceso en el que llevo, las bases que me han dado para conocer, me llama muchísimo más la atención la carrera que elegí, ya que creo que como seres individuales tenemos como las incógnitas y las preguntas de saber de dónde surge todo lo que nosotros pensamos, cómo percibimos la información, cómo reaccionamos, el motivo por el cual reaccionamos. Entonces creo que es una carrera que me brinda esas posibilidades de solidificar mis bases y de saber realmente por qué cada individuo actúa de ciertas formas, ¿no? Adicional, la carrera de psicología creo que es como una ayuda, ¿no? Tanto individual como social. Entonces me llama mucho la atención poder llegar y aportar como un granito de arena y decir, de cierta forma le puedo colaborar a alguien y servir como una guía o como una ayuda para ciertas dudas que a todos nos surgen. Entonces es muy bueno poder acercarse a uno, a un especialista o a un profesional que realmente le pueda quitar a uno esas incógnitas que uno tiene y le pueda dar una solución o le pueda por lo menos dar una guianza o una ayuda que igual es muy necesaria en la actualidad, ya que al avance que va la sociedad y al avance que va la globalización, es muy importante que como seres humanos podamos corregir y podemos aceptar que nosotros igual podemos asimilar ciertas tendencias de la actualidad o ciertos comportamientos de diferentes formas, ya que todos pensamos diferente y dependiendo de esa forma de la cual pensamos y percibimos el entorno podemos reaccionar y algunas formas nos pueden salir afectando en base de la conducta o de la forma como la cual nos comportamos a diario. Entonces la psicología creo que es una carrera muy completa en ese sentido, que es como una ayuda para las personas que realmente lo necesitamos. Igual creo que todos lo necesitamos, ¿no? Entonces esas son una de las de los motivos por los cuales elegí esta carrera. Las expectativas que tengo frente al curso de enfoque cognitivo-conductual son muy grandes, ya que igual une las dos opciones que es la conducta y la parte cognitiva. Entonces ahí específicamente viene la unión de por qué nosotros actuamos, o sea, cómo procesamos la información y adicional cómo surge esta conducta mediante el proceso que nosotros realizamos cognitivamente. Entonces, me llama muchísimo la atención conocer bien las bases, saber de dónde surge cada cosa, de por qué los seres humanos actuamos así, por qué tomamos la información de ciertas formas. Creo que la expectativa que tengo es que es uno de los enfoques más completos, porque igual involucra directamente la mente y la conducta. Entonces mis expectativas son muy grandes y espero que en el proceso ampliar el conocimiento que tengo. ¿Qué es la cognición y cómo se relaciona con la psicología cognitiva? Tenemos entendido que la cognición es la facultad que tiene el individuo para procesar la información a través de la percepción. Mediante esta se crea una experiencia o conocimiento, los cuales el sujeto guarda para cuando se vuelva a presentar la situación que está viviendo, creando un conocimiento previo. Entonces, ¿esta cómo se relaciona con la psicología cognitiva? La psicología cognitiva es aquella que se dedica directamente a analizar los procesos directamente en la mente, como individuos, cómo percibimos la información. Una de las bases que ella estudia es cómo percibe uno la información, cómo la transforma, cómo mediante la memoria crea crear recuerdos, ya sean a largo plazo, a corto plazo. También estudia lo que es la parte de la atención, cómo como individuos dividimos nuestra parte de atención para adquirir ciertos conocimientos o estímulos que nos regala el entorno con el cual nosotros adquirimos información a diario. Otro de lo que toma la psicología cognitiva es la parte del lenguaje, cómo nosotros interpretamos la información mediante el lenguaje,
cómo la explicamos, cómo la transmitimos mediante el lenguaje, cómo la codificamos en la parte cognitiva, cómo la relacionamos mediante la simbología del lenguaje. Le damos un sentido en la parte cognitiva a la información que estamos percibiendo y cómo la transmitimos. Otra de la parte es la parte del razonamiento. En la parte cognitiva se toma en cuenta cómo el individuo percibe la información, la procesa, le da un sentido y en el momento de razonar tiene la capacidad de entender y de razonar la información que está percibiendo. Otra sería la parte de la emoción, que es igual de forma diferente, ya que todos los individuos percibimos y sentimos de forma diferente, interpretamos la información de forma diferente. Entonces esas son como unas de las bases que toma la psicología para interpretar y para darle sentido a la información que nosotros percibimos a diario, para crear un conocimiento previo, ya que igual como seres humanos depende de la repetitividad o de la importancia que nosotros le queramos dar al conocimiento que queremos adquirir, ¿no? Entonces la importancia de nosotros, que digamos la parte cognitiva quiera crear ese conocimiento y como seres humanos enfoquemos ciertas atenciones y cierta disposición para crear ese conocimiento mediante la percepción. Entonces son unas bases muy importantes de la psicología cognitiva, ya que estos son los procesos con los cuales se crea lo que diríamos el aprendizaje. Entonces ahí diríamos que la parte cognitiva va muy ligada con la psicología cognitiva de estas formas. Decían que en la época en la que solo se manejaba el conductismo, tenían solo ciertas referencias a guiarse por la parte conductual, mediante la relación que creaba el individuo, estímulo-respuesta. No se enfocaban en la parte mental ni cómo afectaba esto el proceso cognitivo del individuo. Dice claramente, nos involucran diciéndonos que la psicología cognitiva surge como aquella que ya se necesitaba para dar ciertas explicaciones que no se podían dar porque no tenían en cuenta la mente. Entonces, esta es la parte cognitiva la que relaciona el proceso cognitivo y cómo nosotros adquirimos los conocimientos y el aprendizaje para crear conocimiento previo. Históricamente, el cognitivismo surge a mediados de los años 50 por la crisis del paradigma conductivo que se estaba viviendo. Se necesitaban respuestas que realmente fueran más allá del proceso que ellos estaban interactuando sobre un estímulo-respuesta, ya que en ese momento esa era la forma de explicar el comportamiento del hombre, que eran reacciones que se creaban mediante un estímulo el cual él generaba una respuesta. No se tomaba en cuenta el proceso mental como tal, ya que la mente era considerada una caja negra que por el momento, por no ser visible, no podía ser objeto de estudio para poder relacionarlo con la respuesta que involucraba el proceso que el hombre realizaba en el momento. Entonces, la parte cognitiva surge como un movimiento, como un enfoque que llega a cerrar todos esos baches y a cerrar todas esas dudas que surgían en el momento, las cuales no se satisfacían con solo decirle a las personas: usted reacciona de tal forma por tal forma, porque digamos la reacción de su cuerpo es porque está expuesto a tal estímulo. Entonces la parte cognitiva va directamente a decir no, más allá de que se cree un estímulo-respuesta, es un proceso que se realiza directamente en la función mental. Esto va más allá, se genera un aprendizaje. Entonces la parte cognitiva fue directamente a involucrar al sujeto como parte de estudio, cómo éste adquiere el conocimiento mediante la información que percibe del entorno, crea cierto aprendizaje y crea conocimientos para ocasiones que se pueda repetir lo que se está viviendo en el momento.
La parte cognitiva involucró directamente más los procesos mentales y mediante el avance de la ciencia fue dando bases sólidas de lo que ellos querían dar a conocer. Fue una revolución prácticamente de la parte de la psicología en la cual directamente involucra los procesos mentales y cómo estos afectan nuestro comportamiento, nuestra parte conductual. ¿Por qué reaccionamos así mediante ciertas formas? ¿Cómo involucramos la percepción, el lenguaje, la memoria? ¿Cómo interpretamos la información? Y cómo mediante esta luego la utilizamos en nuestro diario vivir. Entonces de esta forma surge la parte cognitiva. Esta se divide en varias etapas, ninguna de sus etapas tiene ciertos cierres ya que entre ellas se complementan. La primera etapa, considerada etapa cibernética, surge en relación con la aparición de la computadora. Esta es un avance de un estudio del matemático Norbert, el cual crea un estudio de los procesos de información y de codificación de la información. En estos años, entre 1940 y 1955, aparecen los computadores como bases para el estudio de los procesos comportamentales. Mediante la función del computador, el cerebro es comparado con una unidad de computador, cómo codifica la información, cómo la almacena y cómo la procesa mediante símbolos binarios, como lo utilizan las computadoras para poder crear una respuesta. Entonces el cerebro es comparado con un computador y cómo es la función de retención de información de estos y cómo lo realiza de igual forma el cerebro. Esta es una de las bases, todavía incluso se está estudiando y se utiliza estas bases comparadas con los computadores para los procesos básicos de la cognición, como lo son el lenguaje, la memoria, el razonamiento. Entonces son formas que son comparadas en la actualidad y que son estudiadas aún en el momento, ya que su evaluación es a diario. Entonces esta es una de las etapas que marca la etapa del enfoque cognitivo, y mediante esta inician y surgen todos los avances que se han visto en la historia. El cognitivismo clásico hace su comparación o tiene la idea de que el proceso mental funciona como una computadora mediante el proceso que lo hace de manera secuencial para poder identificar y comprender la información que se está brindando. Como la computadora lo refleja de forma de símbolos y de forma de extracciones binarias, de manera un poco parecida lo realiza la mente cuando recibe la información y la codifica de forma secuencial para poder entender lo que se le está brindando, la información que está percibiendo del entorno. Una forma sería como la del lenguaje. Cuando se percibe el lenguaje, se tiene que identificar el sonido, se tienen que identificar las palabras y se tienen que hacer un paso a paso para que el individuo entienda, retenga y transforme la información y cree un concepto de lo que se le está transfiriendo en el momento, de manera secuencial. Entonces es comparada la información y el aprendizaje de que los seres humanos adquirimos la información en, digamos, como estilo la computadora, de ciertas formas, de una manera secuencial, de paso a paso, para poder codificar y sacar la información, poder transformarla y entender realmente lo que nos están tratando de decir. En la etapa del conexionismo se hace referencia de que ciertos procesos mentales no se pueden realizar paso a paso, ya que igual se crea el planteamiento de las conexiones neuronales, las cuales trabajan todas en conexión al mismo tiempo. Cuando se quiere hacer traer información al momento o crear un aprendizaje en el momento, se tienen que vincular todos los elementos que brinda el entorno en el momento, no de manera secuencial, sino todos involucrados en el momento para crear un razonamiento lógico. Entonces el conexionismo, mediante también este sistema, crea el ejemplo de las conexiones neuronales y cómo éstas interactúan entre sí
para crear las bases del conocimiento. Digamos, una de estas sería cuando se va a crear un nuevo aprendizaje. Estas crean la conexión entre sí para darle sentido a lo que estamos viviendo, para crear una conexión real, un aprendizaje real y que quede una base sólida para cuando se vuelva a necesitar, ya igual se realice el aprendizaje de forma repetitiva o se quiera traer a la actualidad. Entonces se tiene el conocimiento previo y este tiene que involucrar todos los estados y todos los objetos que en el momento el entorno está relacionando para poder adquirir lo que se quiere, lo que el individuo quiere interpretar. Uno de los principios de la psicología dicen que los seres humanos procesamos la información y mediante esta, luego del procesamiento cognitivo, se crea una relación conductual, una respuesta conductual. Esto tiene relación ya que los seres humanos, mediante un proceso cognitivo, enfocando nuestra atención, creando una relación con lo que percibimos de nuestro entorno, creamos cierto aprendizaje para luego relacionarlo con cierta conducta. Entonces esto es muy veraz, ya que igual podemos también identificar la conducta mediante un razonamiento, ya que nosotros evaluamos todo en el proceso cognitivo, relacionamos todos los planteamientos que nos brinda el entorno mediante un proceso mental. También dice que estos procesos mentales pueden ser estudiados de diferentes formas mediante diferentes teorías científicas que han evolucionado en la historia para dar una respuesta más veraz y más explícita de por qué se define el comportamiento, por qué se actúa así, dar una explicación más clara del proceso cognitivo con el cual se está relacionando la conducta humana. También el proceso cognitivo dice que los procesos cognitivos y las relaciones con las cuales nosotros interactuamos se ven relacionadas con la cultura y con una sociedad en la cual nosotros estamos siendo partícipes. Esto es veraz, ya que igual la cultura define mucho la identidad del ser humano y mediante esta tenemos diferentes formas de procesar la información que nos brinda el entorno. Tenemos diferentes formas de percibir y de entender, de nosotros procesar la información que estamos percibiendo, ya que igual los órganos de los sentidos reciben de igual forma, pero es diferente el proceso que se lleva en la parte cognitiva y cómo relacionamos la información y cómo tomamos una decisión o razonamos para poderla relacionar con una conducta. En el proceso de la cognición tiene relación con factores biológicos, culturales y psicológicos. Factores biológicos, ya que estos van involucrados directamente con el funcionamiento biológico del individuo, cómo está físicamente si se encuentra genéticamente bien, ya que en el procesamiento de la información intervienen varios factores y si uno de estos se ve alterado o recurrentemente presenta un daño, el paso secuencial que siguen el procesamiento de la información se puede ver afectado. En el plano cultural también afecta la forma como el individuo percibe el entorno y cómo es el proceso de aprendizaje desde la niñez. Entonces estos factores psicológicamente afectan la forma como el individuo transforma e interpreta la información que le está brindando el entorno y cómo crea o cómo relaciona una conducta posterior, dependiendo de cómo se encuentre biológicamente consolidado su organismo, ya que, como dije anteriormente, esto interfiere en varios factores como lo son la atención, el lenguaje, la memoria, el razonamiento, y si una de estas áreas a nivel cognitivo están afectadas, puede involucrar la forma como el individuo interpreta y cómo procesa la información y cómo percibe todo lo que el entorno le está brindando.